Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado, con la temática titulada Restablece tu identidad comunicativa. Reflexiones sobre los usurpadores de nuestras habilidades comunicativas naturales. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Wilmer. Esa foto que está ahí fue un evento que hicimos la semana pasada con Positiva, con funcionarios de nuestra área de educación en Positiva. Fue absolutamente memorable, hermoso. Positiva se preocupa por cada detalle. La verdad fue un privilegio estar allí. Y hoy vamos a tener, a partir de hoy vamos a tener una mayor interacción. Voy a estar pendiente de las preguntas y cuando digo el pendiente es que todavía me toma del pelo un poco mirar el chat, pero voy a estar pendiente para responder preguntas. Tendremos 2 momentos. A mitad de la conferencia responderé unas preguntas que ustedes tengan y a final de la conferencia también otras preguntas para hacer esto más interactivo y así como decía un programa de televisión porque usted lo ha pedido. Entonces, vamos con nuestra temática. Como ven, hoy es nuestra segunda conferencia en esta ruta de conocimiento. La vez pasada estuvimos sobre los desempeños comunicativos auténticos, entrando en qué es la metodología DCA que nos va a guiar, o sea, desempeños comunicativos auténticos, DCA. Y hoy vamos a entrar en el concepto de por qué identidad comunicativa. El año pasado, a principio lo habíamos mencionado, hoy voy a profundizar más, porque ¿por qué la comunicación se nos hace tan difícil cuando es algo tan natural en nosotros? Cuando es algo que deberíamos disfrutar y sin embargo la disfrutamos cuando estamos tranquilamente en algo personal que nos sentimos cómodos, en algo social cuando nos sentimos cómodos en eso social, pero no siempre en los desafíos comunicativos. Nuestro objetivo es que la comunicación se nos vuelva disfrutable, orgánica, natural, es decir, que cada cual tiene su manera y que se destaque en ella. Continuando con bueno, estas son toda la ruta de conocimiento que vamos a tener 15 conferencias y es el momento de medir las conductas de entrada, como dirían los psicólogos, así que le doy paso a Wilmer para nuestras preguntas. Doctora Ivette, claro que sí, vamos a empezar con nuestro evaluémonos inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. En relación con la identidad comunicativa, A se refiere a la identidad verbal. B nos permite expresarnos de manera auténtica. C, A y B son ciertas. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A se refiere a la identidad verbal, un 4% de respuesta. B nos permite expresarnos de manera auténtica, un 8%. C, A y B son ciertas, un 88% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Algunos usurpadores externos son A, comparaciones, abuso, traumas. B, ambientes sanos, personas estimulantes.
C, alimentos, apariencia, objetos. 15 segundos para dar respuesta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, comparaciones, abuso, traumas, un 92% de respuesta. B, ambientes sanos, personas estimulantes, un 4%. C, alimentos, apariencia y objetos, un 4% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Uno de los usurpadores internos es A, el diálogo interno, B, la avaricia, C, ausencia de pertenencias de lujo. Les recordamos a nuestros participantes, como nos dijo ya la doctora Ivette, pueden ir dejando sus dudas o inquietudes que tengan sobre la temática que estamos viendo el día de hoy. Ella con mucho gusto le dará respuesta a lo largo de la acción educativa. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, el diálogo interno, un 61% de respuesta. B, la avaricia, un 35%. C, ausencia de pertenencias de lujo, un 3% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Ivette. Muchísimas gracias, Wilmer. Y vamos entonces, nuestra frase estrella que nos guía y es nuestro lema, es nada menos de Nelson Mandela. Y cómo la educación cambia el mundo definitivamente es el factor que ha hecho que evolucionemos. Permíteme que creo que no hay algo con mi cámara. ¿Ya me están viendo? Sí, señora, ya te vemos y te escuchamos bien. Perfecto, creo que espiché la que no era, pero bueno. Entonces, vamos con nuestros objetivos de esta acción educativa. Perdón, porque es que quedé yo con la cámara y ahora yo... ya. Entonces, el primer objetivo que tenemos en esta acción educativa, el primer momento, perdón, es la identidad y sus manifestaciones. El segundo, los usurpadores externos. Y el tercero, los usurpadores internos de nuestra identidad comunicativa, que nos van a llevar a comprender por qué los desafíos comunicativos nos cuestan. Y si comprendemos, podemos actuar mejor en esto. ¿Cuál es el objetivo general? Brindar a cada uno de ustedes guías acerca de en qué consiste la identidad comunicativa y cuáles son los usurpadores de esta que nos generan dificultades, bloqueos a la hora de abordar nuestros retos comunicativos. El primer objetivo que nos hemos planteado en cuanto a los objetivos específicos es explorar acerca de la identidad y sus diversas manifestaciones. El segundo es conocer los usurpadores externos, de acuerdo con los momentos. Y el tercer objetivo, conocer los usurpadores internos. Y esto nos va a ayudar mejor a ir trazando un camino de mayor identidad comunicativa, pero sobre todo de mayor autenticidad y disfrute a la hora de comunicar. ¿Qué mejor frase para iniciar que esta que nos da Deepak Chopra? Y es que tenemos que educarnos realmente de una manera... Es que permítame que como tengo abierto el chat por si hay las preguntas, por eso es que no estaba leyendo bien. Educarnos realmente de una manera acerca de quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad. Miren que este hombre que tiene esa mezcla de lo occidental y de lo oriental y que es médico, da en el blanco. Y es algo sobre lo cual se están volviendo ahora mucho los autores, la autenticidad, la verdadera identidad, en todo. Están buscando lo que sea más natural, más orgánico, y lo hemos insistido mucho en los alimentos y en otras áreas de nuestra vida, y creo que es hora también de centrarnos en la comunicación, porque es la comunicación la que nos permite el relacionamiento diario y el poder promocionar todas nuestras iniciativas, poder empoderarnos en ellas. Así que, continuando con nuestra capacitación, entremos en el primer concepto, en el primer momento, identidad. Y dentro del concepto de identidad hay varios. Primero, nuestra identidad como ciudadanos de Colombia. Yo miraba esto y me encantó ver la evolución de las cédulas en Colombia. Bueno, cuando somos pequeños, tarjeta de identidad, registro de nacimiento, el registro civil de nacimiento y luego las cédulas. Y he de confesar que a partir de la segunda, yo tuve todas esas cédulas y ya nos toca sacar la que tiene la mariposita ahí, que es la que viene ahora, que creo que todos tenemos que sacarla, pero
pero he pasado por esas dos, tengo actualmente esta, pero me llamó mucho la atención esta evolución de las cédulas. Eso es la primera cosa, cuál es mi identidad como colombiano que me certifica a través del documento y a cada persona según su nacionalidad. Otro concepto es el de identidad cultural, que se ha tratado de enfatizar en Colombia, pero creo que nos falta mucho. Uno ve en México ese concepto de identidad cultural y el orgullo de ser mexicano es bien interesante. En otro sentido está la identidad social, identificarnos con un grupo. Aquí tristemente está muy estratificado, entonces a veces por estratos, pero también en grupo, los grupos de médicos a veces o los grupos de una comunidad específica nos da esa identidad social. Y la identidad personal es otro concepto de identidad y se está trabajando mucho de eso. Me llamó la atención cuando entré a buscar el concepto de identidad personal, que no me salió de una en Google identidad personal, me salió crisis de identidad. Eso, o sea que eso ya nos pone en un marco. Si hay una crisis de identidad personal, imagínense lo que le corresponde a la comunicación. Sigamos. Entonces, entremos en el concepto de identidad comunicativa. Y esto fue lo que encontré en Internet. Cuando hablan de identidad comunicativa, hablan de identidad de marca, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, identidad de marca como identidad comunicativa. También hablan de identidad verbal. Y aquí voy a enfatizar, miren, identidad verbal no es identidad comunicativa. Es decir, encontré que este tema no se ha abordado y no se ha profundizado y hay errores en esto. La identidad comunicativa no está identificada, dicha de otra manera. Por eso voy a insistir, no es identidad verbal, porque lo verbal es solo una parte de la comunicación. Las palabras solo son una parte de la comunicación. Hemos venido insistiendo que la comunicación oral, porque es lo que nos convoca acá, oral es diferente a verbal. Subrayemos esto, oral es diferente a verbal. La comunicación oral incluye lo verbal, es decir, lo verbal es una parte de la comunicación oral, pero hay otra gran parte de la comunicación oral que es no verbal, y eso no verbal es la voz y el cuerpo, es decir, verbal son las palabras, y también puede ser escrito. Por ejemplo, lo verbal también puede ser escrito. La diferencia con lo escrito y lo oral es que ya no hay cuerpo y ya no hay voz en lo escrito. La diferencia en la comunicación oral y en la identidad comunicativa que estamos buscando es que incluimos todo, no solo lo verbal es solo una parte, es como decir que es una porcioncita de la torta, pero no toda la torta, y esta era una de las preguntas. Identidad verbal no es identidad comunicativa, es solo un aspecto de ella, porque para lograr la identidad comunicativa hay que incluir el cuerpo y la voz, y ustedes bien saben a la hora de hacer presentaciones orales, como a veces la mayor traición y el mayor encarte lo tenemos con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Y también dentro del concepto de identidad comunicativa encontré el concepto de presentaciones de alto impacto, que eso es el resultado. Yo les decía la vez pasada, no nos centremos en impactar a otros antes de construirnos nosotros mismos, porque ser impactantes, ser persuasivos, ser efectivos es una consecuencia, no es el fin, es una consecuencia. El fin debería ser lograr sentirnos con una identidad y unos desempeños comunicativos auténticos que nos llevan a ser de alto impacto, a ser asertivos, a estar cómodos en nuestra propia piel, dicho de otra manera, a la hora de comunicarnos y relacionarnos. Y entonces estuve mirando sobre identidad personal, aquí está el concepto, pero más que centrarme en el concepto, en ese conjunto de características de un individuo, perdón, me devolví, es que la identidad personal en Google en 0,35 segundos tiene 238 millones de búsquedas. Si vamos al concepto de crisis de identidad que les conté, que fue el primero que me salió y me impactó muchísimo, miren que hay tal nivel de crisis de identidad personal y que dice que puede estar marcado por usurpadores internos en la propia persona, por usurpadores externos, circunstancias externas. La búsqueda es de 23.300, perdón, 23.000, no, ¿cómo es la cosa? Sí, 23.300 millones de búsqueda, muy cercano al concepto de identidad. Y cuando ya nos vamos a identidad comunicativa, los resultados son bastante menores. Solo hay una búsqueda de 7.560.000.
y como les digo, hay mucha dificultad en los conceptos de identidad comunicativa. Es decir, de por sí, entrar a esto es dificultad. Y yo hoy me siento muy contenta de poder aclarar ese concepto. Es algo que vengo investigando con mucho rigor y creo que mi investigación y el trabajo de todo el equipo en mi empresa Consultorio de la Voz ha de centrarse en eso, porque es la manera de sentirnos cómodos a la hora de comunicar y de hacerlo, de que el resultado sea impactante, asertivo, efectivo. Y entonces, Ivette Consuelo Hernández, porque quiero aclarar que esto todavía no está como avalado por una universidad, entonces quiero tomarlo con reserva, pero permítanme exponer el concepto de identidad comunicativa como el conjunto de características y comportamientos que permiten a cada persona expresarse de manera auténtica, orgánica y distintiva. Si es orgánica, el cerebro fluye con ello como cuando estamos tranquilos, mediante el empleo genuino de las palabras, el uso orgánico de la voz y el manejo libre del cuerpo. Eso es lo que definido como identidad comunicativa, resaltando, no es solo verbal, aquí hay palabras, cuerpo y voz. Y lo ideal, lo que buscamos es que cuando comuniquemos, cuando tengamos retos comunicativos, nos comuniquemos así como cuando estamos en un grupo. Cuando estamos en un grupo, cuando estamos en ese momentico del cafecito, o estamos en un asado, o estamos en un momento con personas con las que nos sentimos plenamente cómodas, como en esa fotografía, no pensamos dónde poner las manos, qué hacer con las manos, no se nos cierra la garganta, no estamos pensando que hay fuga de ideas. Si se nos va, decimos con toda naturalidad, espérate, ¿cómo es? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo es? Y las personas nos dicen esto, sí, es eso, interactuamos, usamos palabras muy vendedoras, como les tengo la última, adivinen qué, somos muy fluidos. Esto en nuestros escenarios cotidianos, cuando nos sentimos cómodos, fluye. Entonces, ¿por qué cuando tenemos, por ejemplo, una acción como presentarse ante una junta o ante un grupo, tenemos ese miedo a que se nos olvide y tratamos de aprendernos de memoria y ese es un error craso y entonces sentimos que se nos van a ir las ideas y repasamos una y otra vez y nos aterroriza a veces ese escenario, o cuando ya estamos ante una audiencia, entonces nuestro cuerpo, como ven en esa foto muy buena de Google, se estrecha, mira esta posición de las piernas como la de una niña asustada con ganas de ir al baño, ahí sí, las manos muy apretadas, el cuerpo muy cerrado y el rostro casi de angustia y suplicante. Miren qué es lo que las abuelitas llamaban estar en aprietos, porque vemos a esta mujer totalmente en aprietos, en sus manos, en sus brazos, en su rostro, en su mandíbula, en sus piernas, totalmente contraída, y ahí es que yo digo, podríamos meterla en un tubo de ensayo y cabes. Nos volvemos en aprietos, no nos sentimos cómodos en nuestra propia piel y nos cuesta trabajo comunicar nuestras ideas, resaltar nuestras ideas, nuestras iniciativas, nuestras investigaciones, nuestros trabajos, y en esa medida nosotros mismos no logramos esa relación ante esos desafíos comunicativos. Y ni qué decir de la cantidad de personas que expresan el miedo que tienen a hablar ante una cámara, y ahora con las redes, cuando les exigen en las empresas o tienen ese deseo de hacer TikToks y diferentes videos para promocionar en las redes, que es una muy buena plataforma y una plataforma barata, y no lo logran. Entonces, miren, la semana pasada me llamó mucho la atención, hay una persona dueña de una agencia de relacionamiento y comunicación ante medios que es muy próspera y es muy buena, tiene mucha reputación, y este hombre es una estrella, se presenta ante ministros, ante los ministros más difíciles, ante generales, ante presidenciales, aquí y a nivel internacional, en México, en Estados Unidos, ha estado en toda Latinoamérica, y me confesó, le tengo pánico a hacer TikTok, y quiero hacerlo, pero le tengo pánico. Y me mostró sus TikTok, y sí, definitivamente no era él, que es tan espontáneo, que es tan inteligente, que tiene tantos recursos verbales. Y nos dedicamos una sesión de 4 horas a trabajarle su temor ante la cámara y a que se desenvolviera natural, a encontrar, como lo conozco y lo he visto presentarse, a encontrar lo que es natural en él, gestos, desempeños ante la cámara. Fue genial. Y ya hizo su primer TikTok, quedó muy bien y sé que después va a quedar bastante mejor porque va a coger más soltura.
pero realmente son pequeños ajustes y logramos conquistar eso. Y estaba feliz porque decía, por primera vez, por lo menos no siento que la cámara me devora, sino empecé a sentir que puede haber algo sabroso en esto. Y ya empezó el camino. Estoy seguro que va a ser tan arrollador como es personalmente. Pero esto no era así cuando éramos niños. Cuando éramos niños, decir yo quiero estaba de moda. Atreverse a opinar, si no nos hicieron bullying, si la profesora no fue tan censuradora como la profesora que yo tuve que les contaba la vez pasada. Y pónganle ustedes a un niño, hay un video muy lindo de una bebecita que es feliz mirándose en la cámara. Bueno, para el niño es delicioso mirarse ante la cámara. Los niños en general disfrutan mucho la cámara. Es más o menos hacia los 5 años que empezamos a perder nuestra identidad comunicativa, empezamos a sentir que no valemos a veces por factores externos e internos, empezamos a sentir que somos feos, que no somos adecuados, que de pronto si decimos algo vamos a equivocarnos y se van a burlar de nosotros, o que de pronto lo que vamos a decir es estúpido y no nos gusta ver nuestra imagen en la cámara, nos censuramos, estoy muy gordo, muy ojeroso, muy maluco, en fin. Entonces nos vamos alejando de lo que era natural. Esta era nuestra identidad. Esto que vemos aquí es lo natural del ser humano. El ser humano fue hecho para comunicar y le gusta y disfruta la comunicación, pero en el camino se nos perdió el rumbo. Y esta es nuestra metodología, desempeños comunicativos auténticos, que se fundamenta, lo vimos la vez pasada, en esa interacción, en ese trípode entre los 3 canales, canal verbal, canal vocal, canal visual. Ya lo vamos a ver más en detalle, esa interacción entre texto, lo que digo, contexto, lo que rodea lo que digo, las circunstancias que hacen que mi comunicación tenga que ser adaptada a esas circunstancias, al lugar, a la hora, no es igual a esta hora que a las 2 de la tarde, que uno tiene como las ganas de la siesta, y el subtexto, que son las intencionalidades, y es en el subtexto donde se mueve el carisma, es en el subtexto donde se mueve la inteligencia emocional en la comunicación y el relacionamiento. Son esas intencionalidades que todos tenemos, que no siempre son que no son expresadas de una manera específica, explícita, sino que son muchas veces tácitas, son subyacentes, y es muy importante escuchar y ver más allá de las palabras cuando estamos interactuando. Y los juegos de estatus siempre en la comunicación, tendremos juegos de poder siempre. A veces hay retos de poder con frecuencia que hacen que los desafíos comunicativos sean un poco más difíciles para uno. Eso y los subtextos lo vamos a ver en detalle. Hoy nos vamos a centrar en los 3 canales porque lo que estamos buscando es cómo construir nuestra identidad comunicativa, más bien cómo restablecerla. Y aquí recuerdo los 3 canales: el canal visual, el cuerpo; el canal vocal, la voz; y el canal verbal, las palabras. Recuerden que la identidad comunicativa no son solo palabras, no es solo lo verbal, porque el cuerpo y la voz tienen mucho protagonismo. Voz y cuerpo son los aspectos no verbales de la comunicación, y es a través de ellos que se construye nuestra identidad comunicativa. Siempre que estamos hablando oralmente, siempre que estamos comunicando, perdón, oralmente, estarán haciéndolo el cuerpo, las palabras y la voz, no solo las palabras. Y por eso restablecer la identidad comunicativa se ha de hacer a través de esos 3 canales. Hay que restablecer la identidad verbal con un empleo genuino de las palabras. Es necesario restablecer la identidad visual con un manejo muy libre del cuerpo, muy natural para cada uno. Por ejemplo, ustedes ven, yo me muevo todo el tiempo. Yo crecí oyendo que parecía que tuviera hormigas en el trasero, por no decir la palabra que le decían a uno, y yo me identifico mucho con los colibríes, porque con el tiempo y con la edad dejé de censurarme por no poderme quedar quieta, por ser tan inquieta, por expresar con tanto movimiento, y aprendí que esa era mi identidad, aprendí a conducirla, pero a aceptarla, y entonces comprendí que algunas personas son maravillosas y vuelan como los cóndores, con un ritmo lento, reposado, como era mi papá, lindísimo, y tienen su encanto como unos patriarcas ponderados, pero que otros nos movemos muchísimo y también tenemos nuestro encanto porque somos muy dinámicos. Entonces, el colibrí, en lo visual yo me siento muy como un colibrí, que no me quedo quieta, pero es parte
del dinamismo, y varios de ustedes han sido tan amables en reconocérmelo y yo se los agradezco muchísimo. Y esto es una invitación de que cada uno encuentre su propio ritmo y lo exalte. No pretendamos ser como otros. A mí me llegaron a amarrar las manos en la infancia, que por qué utilizaba tanto las manos, y se burlaban un poco de por qué era tan expresiva, pues porque venía de otra ciudad que es el Tolima y había crecido en una finca. Entonces, realmente fue como aplastar una identidad que tuve que volver a restablecer. Por eso se lo digo con el corazón. Y si usted es ponderado y alguien le dice que tiene que ser dinámico, aproveche su ponderación para de esa manera construir su identidad comunicativa, que desde la ponderación es maravilloso también. Mire, por ejemplo, un Barack Obama, ¿sí? Ponderado y con una comunicación fabulosa. Y la identidad vocal, cómo lograr sentirnos cómodos con nuestra voz y restablecer el sonido de nuestra voz, porque muchas personas la voz se les ha ido afectando. No hablo de patología, hablo de que de pronto la han colocado por acá y le suena por acá, cuando la voz natural no era así, o se les cansa muchísimo y entonces no les responde. Y cuando éramos niños podíamos llorar toda la noche y no se nos iba la voz. Entonces hemos perdido también la identidad y la comodidad vocal, entre otras. Entonces vamos a entrar dentro de los usurpadores, bueno, los usurpadores en general, algunos, ¿no? Esto es muy corto el tiempo para entrar en todo y esto tendría mucha profundidad, en la cual los psicólogos tienen mucho que decir y los sociólogos y antropólogos. Yo voy a circunscribirme en lo que puedo hacer en este tiempo, en lo que he explorado pequeñamente, como les digo, es un campo nuevo, un reto para mí, y lo hago desde la visión de una fonoaudióloga, desde la visión de una actriz y bailarina y desde la visión de una mujer que siente que su misión y que tiene claro que su misión es ayudar a que las personas comuniquen oralmente y se disfruten y puedan trascender y sientan que tienen el derecho a destacarse y sepan que lo pueden hacer y se sientan cómodos consigo mismos. Es mi propósito vital. Entonces, dentro de esos usurpadores externos que tenemos, que nos hacen daño y que nos van quitando la identidad comunicativa, están los abusos de todo tipo en nuestra infancia, desde abusos físicos, psicológicos y dolorosamente sexuales, todos ellos muy dañinos, las relaciones tóxicas que vamos estableciendo desde la casa, a veces con compañeros y luego en el amor, relaciones tóxicas que nos van dañando y nos van menguando, o a veces nosotros somos los tóxicos, también hay que considerar eso, el bullying que hace tanto daño a las personas y que siempre lo hubo, solo que no se llamaba bullying, pero que siempre lo ha habido y algunos recordamos momentos dolorosos en nuestro colegio y aún yo veo mucho bullying en las empresas y me asombra eso, cómo pueden ser tan despiadados a veces con la famosa broma y la persona que es objeto de esas burlas en la empresa encima tiene que reírse porque si no le dicen, ay, tan delicado. Pues yo creo que debe cultivarse más el respeto. Y también a veces para algunas personas sus deprivaciones económicas y más con esta estratificación tan fuerte en Colombia los hace sentirse o resentidos o en menores condiciones y eso les va quitando parte de la identidad comunicativa. No es un factor determinante, pero en algunas personas lo puede ser. Otro de los elementos que están en esa usurpadores externos es justo las comparaciones, o por mi condición social, o por mi físico, o por mis logros, por mi familia, por mi apellido, y comienzo a compararme con otros, y las comparaciones siempre serán dañinas. La mejor comparación es con uno mismo y su evolución, valorando lo que uno ha hecho. Compararse con otro siempre nos llevará a ser vanos porque nos sintamos mejor que otros o a sentirnos absolutamente infelices porque nos sintamos menor que el otro. Es decir, no es el mejor camino la comparación, excepto con uno mismo, valorando los logros. Y también factores que nos hayan llevado a traumas que se desencadenen en fobias, en ansiedades, en depresiones, factores externos que se conviertan en internos posteriormente, pero que llegan desde el exterior como sustos, traumatismos que hemos tenido, momentos muy dramáticos en la familia o en la vida personal que nos llevan a estos estados ya interiores y que afectan, por supuesto, la identidad comunicativa. Entremos en esos usurpadores internos de la identidad y dentro de ellos el que protagoniza todo esto y que de alguna manera es el resultado de todo lo anterior, de lo externo,
se vuelve y se instala como algo interno, es el diálogo interno. Ese diálogo interno que puede ser diabólico o angelical. He de aclararles que en presentaciones que hicimos en el 2022 y en el 2021 y que se encuentran en Posipedia, este tema lo tocamos ampliamente, el diálogo interno. Y ese diálogo interno se refleja en lo externo. Como es por dentro, es por fuera. Así como dice la Biblia, ¿no? No es lo que entra por tu boca lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca porque del corazón sale. Y también dice lo que dice, recibes. Bien, ese diálogo interno que a veces es muy diabólico y es diabólico cuando nos censura, cuando a veces el mayor bullying es el interior. Y de hecho, Wayne Dyer, me voy a volver un momentico al anterior, Wayne Dyer, un gran psicólogo al que yo admiro, murió en el 2016, decía que si tratáramos a los demás como nos tratamos en nuestro propio cerebro, no tendríamos un solo amigo. Entonces, este diálogo interno puede trasladarse en el canal verbal. Miren en qué se traslada y mire que esto es una de las cosas que nos estorban a la hora de comunicar y que nos impide un empleo genuino de las palabras. Se transforma en muletillas, porque el diálogo interno me está censurando y yo tratando de hablar y ¡pam! Las muletillas aparecen. Se traslada en expresiones dubitativas, comienzo a decir de pronto, solo 5 minuticos, si me permiten, no sé, esto es, aunque se manifiesta vocalmente, es verbal porque es un olvido de una palabra. Y a propósito de eso viene entonces la fuga de ideas, lo tenía todo preparado y cuando lo voy a decir la mente me queda en blanco y dice, pero ¿qué pasó? Tanto que lo preparé. El diálogo interno es tan fuerte que me aplasta y se me disuelven las ideas. Viene la famosa mente en blanco y los rodeos. Empiezo a hacer una cantidad de palabras y no llego al grano y la gente me mira y uno empieza a desesperarse porque no soy capaz de ser concreto y llegar al grano y a lo que tengo que decir. Y las expresiones suplicantes, es solo mi opinión, si me permite 5 segunditos, no le voy a quitar mucho tiempo. Esto es absolutamente aplastante. Ya veo que hay algunas preguntas. Cierro esta parte de usurpadores del diálogo interno. Su manifestación en los 3 canales para responder las primeras preguntas. En el canal vocal, ¿cómo se manifiesta este diálogo interno censurador? Nudo en la garganta. No me pasa la respiración y no es por problema de respiración, es porque la laringe está muy contraída y la laringe es un punto de tensión física y también es un punto de tensión emocional. La laringe está aquí, donde están los pliegues vocales, está aquí en lo que llaman nuez de Adán, que se llama cartílago tiroides. Bien, allí se le forma un nudo y no le pasa a uno ni la voz ni la respiración y empieza a sufrirlo. También por esa laringe tan tensa surgen los famosos gallitos que nos salen y nos hacen sentir avergonzados, las fallas en la velocidad o nos volvemos muy lentos y la gente que nos está escuchando parece como en un parto o vamos a toda, que es lo que me tiende a pasar más a mí, y vamos como si nos viniera persiguiendo un Doberman y un enjambre de avispas, nos atropellamos de una manera que uno dice, ay, me desbordé. O nos pasa que la voz nos empieza a temblar por tensión y uno dice, pero ¿a qué hora me pusieron esta laringe de cabra? O las voces que se vuelven poco expresivas y parecen allí como leyendo y aburren hasta la mamá. Las voces chillonas y estridentes por laringes demasiado tensas y músculos muy tensos que se nos tornan así. Si nos dan un micrófono nos sentimos terrible. Las dificultades con el volumen o volúmenes muy fuertes y parecemos regañando a la audiencia o volúmenes muy débiles que apenas si los escucha la voz de nuestra conciencia y la articulación poco clara. Todo esto puede estar ocurriendo por diálogos internos y nos usurpan nuestra verdadera identidad comunicativa desde la voz. Y vamos desde el cuerpo, cómo se manifiesta. Lo natural es que nuestro cuerpo esté expandido. Miren todos los niños cuando no han sido agredidos. Por naturaleza somos expandidos. Nosotros mismos cuando nos sentimos cómodos, cuando vamos a abrazar a alguien que amamos, cuando nuestro equipo triunfa, nos expandimos. Bien. O cuando nosotros triunfamos en una competencia, por ejemplo, nos expandimos. Y yo creo que nuestro cuerpo y nuestro equilibrio muscular fue hecho para estar como Mickey Mouse,
que es el líder en Disney, y ese debería ser nuestro estado natural. Sin embargo, por todos esos usurpadores externos e internos, nuestro cuerpo se manifiesta como esas otras dos caricaturas, no en balde fueron famosas. Un cuerpo que le falta energía, que en la clínica lo llamamos hipotónico, es decir, un cuerpo que le falta tono muscular y que se escurre y se ve como una persona al que todo el mundo puede aplastar, le hacen bullying porque se ve como goofy, como una persona con baja autoestima, y de hecho ese cuerpo condiciona una mente con baja autoestima. Lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente, y entonces la persona parece decaída y todo el mundo se cree con derecho a aplastarla, y muchas veces, la mayoría de las veces, más siempre he visto que son bastante inteligentes, pero se refugian y no transmiten, y otros les roban sus ideas. Es muy triste ver eso. Y por otro lado, los cuerpos encapsulados, que estarían más hacia Pato Donald, y es lo que llamamos en clínica hipertonía. Y entonces todo el tiempo se ven tensos y parecen regañando y conflictivos, y están en un aumento del tono muscular. Los unos parecen desesperanzados y los otros parecen todo el tiempo contrariados, y de todas maneras, en ambos casos, hemos perdido la expansión natural de nuestro cuerpo y se manifiesta en un encarte con el cuerpo. Yo me pongo mucho en los trancones a ver la gente en las calles, y la verdad las veo, y seguramente yo muchas veces me veo encartada con mi propio cuerpo. Voy a entrar a responder preguntas. Voy aquí a desplegar esto y ya, aquí me explicó Wilmer. Vamos a ver cómo lo hago. Muy bien. Veo, dice, eh, sobre todo estos miedos y todos, Damaris, dice, habla de Damaris García, habla de, sí, que uno superar estos miedos es un camino, Damaris. La primera que levanta la mano soy yo, ha sido esa superación de miedos, por eso puedo hablar de lo que he vivido y de lo que sigo viviendo, pero es mi objetivo en la vida, y estas acciones educativas van para eso. Los hago con un amor y con una entrega porque lo he sufrido en carne propia, y mi objetivo es que ustedes también empiecen a recorrer un camino hacia la identidad comunicativa y el disfrute comunicativo. Dice, Doc, esto lo dice Pedro Luis Soria. Doc, ¿por qué las generaciones de ahora son aparentemente más débiles que las anteriores ante el bullying? Gracias, Pedro Luis. ¿Por qué? Mira, esta es una opinión personal. Esta es una opinión personal, no tengo una comprobación científica, pero ¿sabes qué, Pedro Luis? Es que nosotros nos tocábamos. Tocarse, y esto sí ha sido comprobado, esto se llama áptica, tocarse y consolarse nos ayuda a ser fuerte, nos ayuda a restablecer el concepto de manada. Y en manada, el ser humano fue creado para ser manada, no para estar solitario. En manada nos sentimos fuertes. Nosotros cuando éramos niños nos tocábamos. Entonces se burlaban de nosotros en el colegio, pero jugábamos la lleva, jugábamos escondidas, jugábamos soldados libertados, y nos tocábamos de alguna manera, compartíamos nuestras experiencias. Si éramos golpeados en la casa, llegaba otro niño con el morado. Yo me acuerdo, a mí no me golpearon de pequeña, pero yo veía a los niños cuando yo llegué a Bogotá, que los niños muchas veces eran golpeados, y entonces mi abuelita me enseñó que ponerle vinagre les ayudaba, pero otro niño decía, mi papá me golpeó peor, y como que ese consolarnos y tocarnos hacía que el dolor fuera menos. Los niños de ahora no, los niños de ahora están solos, los muchachos, si acaso con la empleada, con un juego y estas redes, pero solos, absolutamente solos, y eso nos fragiliza. Esa es una pandemia, y mira cómo en Corea del Sur y en Japón se están suicidando tanto los niños, y se están suicidando las figuras juveniles, porque desde pequeñitos los han puesto a cantar y ni siquiera van a la escuela, están tan aislados. Entonces, en mi opinión, es esa la razón. Espero haber sido clara. También nos dice aquí Lady Dayana Mesa, nos pregunta, Lady Dayana Mesa Ortega, ¿cómo trabajar esos usurpadores? ¿Qué evitar? ¿Qué hacer para evitar todos estos resultados? Sí, Dayana, es algo que vamos a ir tejiendo más bien desenrollando en cada una de nuestras capacitaciones. Hoy los estamos conociendo, y cuando uno empieza a conocer el mal, ya se está encaminando por la ruta de la superación, pero indudablemente hoy no alcanzo a hablar de cómo superarlos. Te aseguro que vamos a ir detalle a detalle para superar estos usurpadores. Va a ser el fin de nuestro
de nuestro encuentro, así que no te pierdas, no se pierdan, sigamos con lealtad estas acciones educativas para ir encontrando cómo superarlo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Miren que las he disfrutado y espero haber sido muy clara con ustedes. Y continuando con nuestra acción educativa, la invitación es justamente a recorrer esas rutas y ese camino de nuestra superación de las dificultades comunicativas. Entonces, vamos con algunos detalles pequeños y que entre otras va a responder mucho a la pregunta de Dayana acerca de esta superación. En primer lugar, empiecen a buscar su propia identidad, empiecen a revisar cómo se comportan cuando están cómodos. Es lo primero. Cuando estén en momentos cómodos, empiecen a ver qué es lo que hacen, cómo mueven las manos, cómo usan la voz, cuáles son las palabras que les resultan más cómodas. No estoy hablando de ser chabacano, cada desafío tiene un reto diferente, hablamos del contexto, pero empiecen a encontrar cuál es la manera en que ustedes se mueven y de esa manera van a encontrar la mejor manera de comunicarse. Así que ya entrando en nuestra recta final, porque ya nos llegó el tiempo, en la primera circunstancia es empiecen a verse cuando están de manera natural y por ahí vamos encontrando rutas, vamos a ir caminando sobre ello, sobre esa identidad comunicativa. Esta es la bibliografía que hemos usado para nuestra conferencia. Todo esto lo van a encontrar en Posipedia. Entremos a nuestra evaluación, que se me estaba alargando el tiempo. Bien, gracias, Wilmer. Doctor Ivette, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, en relación con la identidad comunicativa, A, se refiere a la identidad verbal, B, nos permite expresarnos de manera auténtica, C, A y B son ciertas. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, se refiere a la identidad verbal, un 4% de respuesta. B, nos permite expresarnos de manera auténtica, un 7%. C, A y B son ciertas, un 89% de respuesta. Doctor Ibe, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? En esa nos rajamos, de hecho aumentamos el error. Mira, realmente la respuesta correcta era la B. La respuesta correcta era que ella nos permite comunicarnos de manera auténtica porque la identidad comunicativa verbal no es sino una parte, entonces no es correcta la A, ahí era una trampita, así que A y B no eran ciertas, solo era correcta la B, que la identidad comunicativa nos permite una comunicación auténtica. ¿Listo? Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Algunos usurpadores externos son A, comparaciones, abuso, traumas. B, ambientes sanos, personas estimulantes. C, alimentos, apariencia, objetos. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, comparaciones, abuso, traumas, un 86% de respuesta. B, ambientes sanos, personas estimulantes, un 8%. C, alimentos, apariencia, objetos, un 7% de respuesta, doctora Ivette. La respuesta correcta era la A y nos vuelve a pasar, bajamos. Miren cómo es de difícil este tema. Esto nos pone aún más a trabajar sobre él, porque de 92 bajamos a 86, es decir, hoy estamos como rajaditos, pero no se preocupen porque en Google la mayoría están rajados. Muchísimas gracias, doctora Ivette. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Uno de los usurpadores internos es A, el diálogo interno. B, la avaricia. C, ausencia de pertenencias de lujo. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, el diálogo interno, un 79% de respuesta. B, la avaricia, un 15%. C, ausencia de pertenencias de lujo, un 6%, doctor Ivette.
¿Qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Sí, aquí sí aumentamos el resultado y si es el diálogo interno, es el usurpador interno más frecuente, Wilmer y todos los compañeros. Así que vamos, Wilmer, ¿te parece si vamos a preguntas que tenemos en el chat? Claro que sí, doctora. Bien, voy a abrir acá y está una pregunta muy interesante de Sebastián Moreno Londoño, pero antes que nada, una aclaración que hace Damaris, y es que ella también ha vivido todo esto y gracias a Dios superó todos estos miedos, sin entrar en que ustedes vayan a sentir que yo estoy haciendo alguna imposición religiosa, ni mucho menos, no me atrevería a hacer proselitismo de ningún tipo, en positiva nos cuidamos mucho de eso, pero indudablemente la fe para muchos de nosotros, no tiene que ser para todos, de verdad, en eso lo respetamos mucho. La fe es algo que nos ayuda mucho, el apoyarse en Dios. A mí pues me ayuda, pero por favor, no quiero nada ser impositiva. Yo a veces cuando tengo mucho miedo y me ha tocado, pues yo estuve asesorando al presidente Santos y había momentos que me decían, venga, que hay una crisis. Y yo me acuerdo que yo me metí al baño porque lo primero, discúlpenme, pero me daban unas ganas de orinar del susto y yo salía corriendo y yo en el baño hacía, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, habla por mí. Y luego repetía, diga el débil, fuerte soy, y salía. Y cuando yo llegaba ya tenía una tranquilidad y se me ocurrían cosas que yo decía, no vinieron de mí. Pero es la forma como cada uno se conecta. O algunos lo sienten desde el espíritu, otros lo sienten desde una meditación, en fin, los medios, pero creo que tenemos una naturaleza por excelencia grande que nos ayuda a sortear esos momentos, solo que se nos ha olvidado. Me gusta una frase, he mencionado hoy mucho a Wayne Dyer, me encanta, y él dice, si supieras, si solo supieras cuánta ayuda estás recibiendo de un ser amoroso, llámalo Dios, llámalo como lo quieras llamar, universo, si solo supieras lo acompañado y lo destinado que estás para ser feliz y grande, no tendrías ningún temor. Creo que es el camino, ¿no? Y entonces viene muy esa pregunta de Sebastián, ¿qué técnica recomiendas para perder el miedo a hablar en público? Sí, Sebastián, y para todos, que esto tiene también mucho que ver con la pregunta de, de Dayana, si mal no estoy, permíteme, bajo un momentico acá, sí, Dayana, y es lo primero, como les decía, encontrarse, empezar a explorarse, empezar a explorarse en los momentos cotidianos, la mejor práctica es la vida diaria, empiecen a encontrar y a valorar esos momentos en que están tranquilos y ahí empiezan a ver qué los identifica. El camino es encontrar la identidad comunicativa, no tengo ninguna duda, es el reconciliarse con la propia esencia. El segundo, empecemos a buscar técnicas y esto se va a tratar de eso. Cuando uno empieza a generar estrategias o técnicas para hablar en público, herramientas, que es lo que vamos a hacer en este recorrido de este año, cuando uno empieza a centrarse en esas técnicas, que las iremos desenvolviendo, no las puedo decir hoy todas, pero cuando uno empieza a centrarse en esas técnicas, el cerebro deja de centrarse en un diálogo interno que no censura y se centra en esas técnicas, se ocupa en lugar de preocuparse y es el mejor momento. Por ahora solo les digo, no se preocupen por ser interesantes. Hagan algo interesante para su grupo. Céntrense en su grupo. Se los puedo decir como actriz y como bailarina, porque yo no era buena bailarina. Me agarraba el pánico porque yo sabía que era muy mala, pero cuando iba a salir me centraba en cuál era mi objetivo, qué iba a hacer con mi cuerpo para que las personas disfrutaran de ese ballet clásico, que era lo que yo hacía, que era lo que Tchaikovsky quería transmitir. Y cuando era actriz, que era lo que ese personaje le quería transmitir al público. Y es la manera como los actores vencemos el temor. Es decir, centrándonos en lo que vamos a hacer y no centrándonos en nosotros. El temor surge porque nos centramos en nosotros con todos nuestros miedos. Entonces, ir centrándose en el objetivo, en el propósito y en la entrega al público es la primera respuesta que les puedo dar para vencer el temor a hablar en público. En el transcurso de nuestro trabajo iremos desarrollando más pues las técnicas específicas, porque como buena clínica a mí me gusta el cómo y siempre estoy en que las cosas sean muy concretas y medibles. Así que nos va a ayudar.
Una última recomendación para esto de hablar en público y el temor. Hay una medida de emergencia que a mí me funciona muy bien, la hicimos en alguna conferencia, aquí para los nuevos, para los que me han venido acompañando muy leales y las que me han venido acompañando, este ejercicio lo hemos hecho. Voy a ver si me logro ver aquí un momento, permítanme, cierro acá para cerrar con esto. Ya logro ver mi pantalla. Bueno, no la logré ver, pero espero que ustedes me estén viendo. Es que no sé cuánto me están viendo, pero algo que me ayuda mucho, esto puede ser de pie o sentado. Yo lo acostumbro a hacer mucho de pie cuando estoy muy nerviosa y me ha servido con muchos clientes. Les digo, enciérrense en un baño antes de salir a esa reunión, a esa entrevista, a esa conferencia, a ese video, en fin, a ese reto comunicativo. Y apretan durísimo su cuerpo, durísimo. Esto es basado en unas técnicas que se llaman de Jacobson y de Dalcroze. Entonces, aprieto durísimo los puños de las manos, aprieto durísimo los brazos contra las costillas, subo los hombros y aprieto, es la palabra correcta, y aprieto labios y ojos durísimo. Y lo sostengo durante 25 segundos. Para que los segundos les sean correctos, cuéntenlo 101, 102, 103, eso nos da el segundo, hasta llegar a 125, ¿no? O sea, decir 25, 101, 102, 25, apretadísimos, apretadísimos lo más duro posible, muy duro. Y luego descuelgan de la cintura para abajo, siempre llevando la nariz al pecho. Y en el momento en que se descuelguen, hacen el sonido AH, suavecito. Este sonido de alivio. Todo lo hacen al tiempo, es decir, y despacito se desenrollan hasta que lo último que se levanta en la nariz se desperezan. Eso les gasta 32 segundos y con eso equilibran el tono muscular. Es decir, todo esto de Goofy y Pato Donald se les va y se equilibran más hacia Mickey Mouse. Y la laringe con el sonido hace que la voz se relaje. Esta es una medida de emergencia que hace que el cerebro venza los temores. Les va a ayudar muchísimo, es lo que por ahora les puedo adelantar con nuestro tiempo. Así que, habiendo estado ya en esto y habiendo interactuado con ustedes, que me encantó, espero haberlo hecho de la manera más asertiva posible, le doy la palabra a Wilmer para nuestra despedida. Doctor Ivette, a ti muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad de conocimiento. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Igualmente a todos ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctora. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en una acción educativa más. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego.
Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.